El día de hoy vamos a hablar acerca de las fichas. Para empezar, vamos a ver qué objetivos tiene la clase. Primero, el objetivo que tiene el conocer qué son las fichas o para qué sirve es el empleo correcto de esta, ¿verdad? Y saber cómo realizarlas de manera adecuada. Las fichas tienen como objetivo registrar los diferentes tipos de textos haciendo uso de las diversas técnicas de síntesis y organizar la información. Cuando hablamos de técnicas de síntesis, hablamos de formas o métodos de reducir o extraer lo más importante de determinado tema. Una ficha, yo sé que la mayoría de ustedes tiene un conocimiento vago sobre qué es. La pregunta sería si ustedes han utilizado una ficha. ¿Han utilizado ustedes fichas? Sí, yo sí. Okay. Sí. ¿Para qué las han utilizado? Para exposiciones. Para las exposiciones. Pero ¿con qué finalidad la usan ustedes en las exposiciones? ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes? Ajá. Pues digamos, por si olvida alguna cosa uno cuando está diciendo lo que es el párrafo que le toca a cada uno, lo mira y ya se recuerda y entonces lo sigue leyendo. Ok, entonces sus compañeros dicen que para recordar cosas que tal vez se nos pueden olvidar y que son de mucha o de bastante importancia para el tema. Y sí, las fichas tratan de eso, de ser un apoyo para el estudiante en este caso al momento de desarrollar algún tema, ¿verdad? Un concepto más presente de qué es una ficha sería que es un procedimiento útil para recoger información de forma sintetizada y ordenada, que es lo que hablábamos anteriormente. O sea, yo extraigo lo más importante de un tema determinado para evitar el resto de información que simplemente está para redundar en el mismo tema. Y es por eso que, volviendo a temas anteriores, yo les hablaba, cuando hablábamos sobre el párrafo, lo importante que es identificar las ideas principales de las ideas secundarias. En una ficha usted va a extraer muchas veces, ya sea una idea principal o una idea secundaria sobre determinado tema. También nos dice que la información se presenta organizada en una serie de apartados, lo cual permite obtener de forma fácil y rápida el dato que se busca. No es lo mismo tener el libro ahí al lado y estar buscando un término y hay que buscar y buscar y buscar en diferentes hojas, en diferentes párrafos, a extraer esta información de manera más rápida y eso es lo que hace la ficha, ¿verdad? La extracción de la información de manera más rápida. Y se presenta en forma de tarjetas. ¿Me permiten? Voy a contestar una llamada. Ya continuamos. Les decía entonces que una ficha lo que hace es ayudarnos a realizar una búsqueda sobre algún tema o un término de manera más rápida y se presenta en forma de tarjetitas. Pero esas tarjetas deben de cumplir una serie de requisitos. Ustedes dicen, yo he utilizado fichas, profe, para realizar una presentación, una exposición. Pero si yo les pregunto, ¿cómo realizaron esas fichas? Y si midieron el cartoncito, la tarjetita donde anotaron sus apuntes, ¿qué color era esa tarjeta? Muchos me van a decir, no, profe, yo solo corté un pedazo de papel de hoja blanca y ahí anoté los apuntes, o yo utilicé un pedazo de cartulina de color anaranjado, con un color llamativo, y ahí anoté y ya está, esa era mi ficha. Y la verdad es que una ficha tiene ciertos requisitos para tener una eficiencia mejor. O sea, yo no tengo una ficha con solo
decir que la utilizaron o que anotaron un punto importante en ella. Primero debemos de saber qué datos yo puedo utilizar o cómo se puede elaborar una ficha. Primero, los datos a registrar dependerán del tipo de ficha. Hay una diversidad de tipos de fichas que hoy vamos a ir viendo una a una y ustedes se van a ir dando cuenta que dependiendo la necesidad que nosotros tengamos, vamos a seleccionar el tipo de ficha que mejor nos convenga. Otro punto que hay que considerar al momento de realizar una ficha es el color de la tarjetita o del papel que vamos a utilizar para elaborarla. Número uno, no deben de ser llamativos, ¿verdad? Colores opacos que relajen la vista del lector y también del que está escuchando, si en el caso de una exposición, ¿verdad? Ahí se les menciona algunos colores que son los más recomendables, como ser el blanco y el beige. Del color de los folders, de ese color es el más adecuado para la elaboración de esta, ¿verdad? No utilizar colores demasiado llamativos, porque imagínense ustedes hacen una ficha de un color amarillo, pero aquel amarillo intenso que se ve desde lejos. Las personas que están escuchando su exposición van a estar más atentos del color de su papelito, de su ficha, que de lo que ustedes están diciendo. Por eso se recomienda utilizar colores lo menos llamativos posibles, como en el caso del blanco y del beige, que son los colores más apropiados. Y las tarjetas deben de tener las medidas establecidas. Por eso yo les decía que hacer una ficha no es así hacer por hacerla, sino debe de seguir ciertas pautas. Estas tres son las más importantes. Número uno, los datos que vamos a incluir en esa ficha va a depender del tipo de ficha que nosotros estemos utilizando. El color de la tarjeta debe ser lo menos llamativa posible para que la atención de nuestro público, de nuestro auditorio, se enfatice en lo que yo estoy diciendo y no en esto. Recuerden que los colores son bastante distractores, son un factor distractor. Y por último, esas tarjetitas, dependiendo del tipo, tienen medidas que vamos a conocer a continuación. Por ejemplo, la medida internacional de una ficha es 8 por 12 centímetros, 8 de largo, así como lo pueden ustedes apreciar en el ejemplo, y 12 centímetros de ancho. Existen, como les decía, diferentes medidas. Esta es la más pequeña. Esta la puedo usar para una ficha bibliográfica en la cual yo solo coloco el nombre del libro, el autor, cuántas páginas tiene, el editorial, cosas así. Ya vamos a ir viendo ese tipo de ficha para que me vayan entendiendo un poco más. Luego está el otro tamaño, que es 10 por 15. Recuerden que el primer número indica lo largo y el segundo número indica lo ancho que va a tener mi ficha. 12 por 20 y 15 por 23. Estas son las medidas de las tarjetas. Estas son las más recomendables a utilizar al momento de elaborar una ficha. Ahora ustedes pueden ver que una ficha no se hace así por hacer nada más, sino que tiene que tener ciertos lineamientos, se sigue ciertos lineamientos para la realización de estas. Aparte de las medidas, tenemos que saber qué tipo de ficha vamos a usar. Existen 3 tipos de fichas generales, que son las fichas bibliográficas, las fichas de trabajo y las hemerográficas. Estas se clasifican de esta manera según de dónde yo obtenga la fuente de información de mi trabajo, de mi ficha, ¿verdad? Por ejemplo, la ficha bibliográfica, que es la más pequeña y la más fácil de hacer, en ella vamos a registrar y controlar únicamente datos de libros, lo cual es muy útil en la biblioteca, ¿verdad? Usted va a la biblioteca y cada libro está ordenado en estantes según un orden alfabético o un orden temático o por áreas, pero estos libros traen una ficha que les dice a ustedes el nombre del libro, el autor del libro, la cantidad de páginas que tiene ese libro
la editorial que encargada de ¿De qué editar el libro, el trata? lugar donde se publicó, el año en que se publicó. Esos son los datos que lleva una ficha bibliográfica y me gustaría que lo anoten en su cuaderno por cuestiones de la tarea que van a tener que hacer, ¿verdad? Recuerden, una ficha bibliográfica lleva el nombre del libro, el nombre del autor del libro, la editorial, el lugar de la publicación, el año en que se publicó y el título, bueno, el título de la obra, que es el nombre del libro que ya les mencioné anteriormente. Y se utiliza la ficha bibliográfica para extraer esos datos de un libro, datos generales, ¿verdad? No información del libro. Luego tenemos la ficha de trabajo, que es así como se le denomina a la ficha que Profe, utilizan. Ajá. ¿puede repetir lo de la bibliográfica, por favor? Copiar, profesora. Ok, anoten. Una ficha bibliográfica incluye. Una ficha bibliográfica incluye. Número 1, título de la obra o del libro, para que sea más fácil de entender. Título de la obra o del libro. Número 2, datos del autor, el nombre del autor, ¿verdad? Nombre y apellidos. Número 3, el nombre de la editorial. Título del libro, el nombre del autor, nombre de la editorial, lugar de la publicación, en qué lugar se publicó el libro. Y por último, el año en que fue publicado. ¿Lo anotaron? Sí. Sí. Ok, vamos a continuar entonces. Recuerden Sí. que esa es la ficha más pequeña y esa la podemos hacer con el tamaño que mencionaba anteriormente yo, de 8 por 12 centímetros. 8 de largo, miren el ejemplo, igual yo se lo voy a mandar al grupo esta imagen para que se guíen. 8 de largo y 12 de ancho, porque como es más pequeño y trae menos información, entonces podemos utilizar eso. Luego la de trabajo, yo les decía que es la ficha que ustedes utilizan para realizar sus exposiciones, puesto que estas son aquellas en las que nosotros hacemos anotaciones o apuntes de lo más importante de determinado tema. Dentro de las fichas de trabajo nosotros podemos hacer una ficha de resumen, que es aquella que registra de forma breve las ideas principales. Es como hacer un resumen, ¿verdad? En esa ficha, de lo más importante que voy a hablar o voy a expresar delante de un público, o que yo extraje de una información. Puede ser que yo les diga a ustedes, necesito que me hagan una ficha de trabajo de tipo resumen del tema del artículo. Entonces ahí ustedes me van a escribir lo más importante de ese tema, van a hacer la tarjetita del tamaño que ustedes consideren adecuado para este tipo de información y van a escribir ahí lo más importante de ese tema que yo les asigné. También está la ficha siempre de trabajo, pero en este caso de tipo de paráfrasis, que es aquella que incluye las ideas principales de un texto, pero redactadas según las palabras del investigador, según usted haya comprendido. O sea, es como tipo ensayo. Ustedes saben que el ensayo y el resumen son dos cosas totalmente diferentes. El resumen, usted anota lo más importante, las ideas principales de un tema, tal cual está en el texto. Y en un ensayo o una paráfrasis, usted extrae, sí, lo más importante de un tema, pero según lo que usted entendió, incluyendo sus palabras, su terminología, ¿okay? Su criterio. Igual, ¿verdad? Anotar hacer la tarjetita con las medidas correspondientes y hacer las anotaciones correspondientes. Luego está una ficha de trabajo de cita textual.
esta contienen palabras exactas del autor. Por ejemplo, esta la utilizan cuando quieren expresar un pensamiento que alguien dijo. Anotan ahí el pensamiento y el nombre del autor. Esa se conoce como ficha de cita textual, siempre dentro del grupo de fichas de trabajo. Y por último tenemos las fichas de trabajo mixtas, que son aquellas que incluyen información de citas textuales y de comentarios personales, o sea, una combinación de todas las anteriores. Vuelvo a repetir, dentro de las fichas de trabajo vamos a encontrar 4 tipos de fichas. Las de resumen, que es como que usted haga un resumen de un tema y usted lo anota en la tarjetita. Las de paráfrasis, que usted lee el tema y anota en esa fichita, en esa tarjetita, lo que usted comprendió de ese tema. Las de cita textual, que es aquella donde se manifiesta textualmente lo que dice el autor del libro o de determinado tema, o incluso podría ser una frase célebre de que alguien dijo, se coloca en la tarjetita esa frase tal cual ella lo dijo y entre comillas, porque recuerden que cuando citamos a alguien lo tenemos que hacer entre comillas. Por ejemplo, si yo quisiera anotar en una tarjeta, en una ficha de trabajo de tipo de cita textual, lo que dijo, por ejemplo, Denzel, en una clase yo tengo que escribir entre comillas lo que él manifestó y poner ahí abajito Denzel y el apellido de él, ¿verdad? Eso es una ficha de cita textual, siempre dentro del grupo de fichas de trabajo. Y por último, siempre dentro del grupo de las de trabajo se encuentran las fichas mixtas, que es una combinación. Yo coloco algo tal cual está en el libro o en la información que yo estoy extrayendo, como también la explicación o lo que yo entendí sobre ese tema. Por eso se llama mixta. ¿Entendieron las fichas de trabajo? ¿Entendieron las fichas de trabajo? ¿O tienen alguna duda? Sí. Sí. No, ninguna duda. Ok. Recuerden que dentro de las fichas bibliográficas solo están las fichas bibliográficas, ¿verdad? Y se realizan, sí hay una división que se basa según el número de autores. Hay ficha bibliográfica de un autor cuando solo una persona escribe el libro, ficha bibliográfica de 2 autores cuando son 2 personas las que escriben el libro, y así sucesivamente. Las fichas bibliográficas se dividen según el número de autores y se utilizan única y exclusivamente para recolectar información del libro, ¿okay? En cambio, la ficha de trabajo ya se utiliza para colocar información importante o trascendental de determinado libro o de determinado tema, ya hablando del contenido, ¿verdad? De este libro. Y dentro de las fichas de trabajo nosotros tenemos las de resumen, las de paráfrasis y las de cita textual, incluyendo también las fichas de trabajo mixtas, que hacen una combinación entre lo textual y el criterio que yo tengo sobre ese tema. Ahora vamos a ver el tercer tipo de ficha, hemerográfica. Este tipo de fichas se registran datos únicamente, y quiero que entiendan eso, que cada tipo de estas fichas se dividen así según de dónde yo extraigo la información, ¿verdad? Las hemerográficas lo extraen únicamente datos de revistas o de periódicos. Aquí yo no voy a trabajar, no voy a hacer una ficha hemerográfica de un libro, sino de un periódico o de una revista. Las que se hacen de un libro son las bibliográficas. Las que se hacen del contenido de un libro son las de trabajo. Y las hemerográficas, yo no voy a utilizar un libro, sino un periódico o una revista. Y se hacen de 2 tipos, pueden ser generales o analíticas. Generales es que yo solo coloco, igual que hacía en la bibliográfica, ¿verdad? Yo solo coloco ahí el dato del nombre del periódico, en qué fecha fue publicada la noticia, el titular de la noticia o del editorial que yo quiero resaltar, en qué país es editado ese libro. Datos generales: el nombre de la publicación, el lugar de la publicación, el editorial y el volumen del periódico o de la revista. Y la ficha analítica, en ella se describe únicamente el nombre del artículo y
de una revista o de un periódico, es decir, que destaca los puntos referentes e ideas principales. Ahí solo vamos a escribir quién redactó la noticia, cuál era el nombre de la noticia y dónde se realizó, y el nombre del periódico, ¿verdad? O revista. ¿Entendieron la diferencia entre la ficha bibliográfica, la de trabajo y la hemerográfica? Sí. Sí. Recuerden que cada uno se extrae información de diferentes lados, ¿verdad? De diferentes publicaciones. En el caso de las bibliográficas, del libro. Y solo extraigo lo básico del libro, ¿verdad? El nombre del libro, el nombre del autor, el nombre de la editorial, la fecha, el lugar donde fue editado. Y en el caso de las de trabajo, siempre con libros, pero también puedo trabajar ahí con información extraída del internet. En este caso yo solo extraigo en sí, no los nombres, ni ahí no voy a colocar el nombre, no es necesario que yo coloque el nombre del autor, nada de eso, sino solo la información que yo necesito. Y en la hemerográfica yo la voy a obtener mi información no de un libro, sino de un periódico o de una revista. ¿Eh? Ahora, ¿cuáles? Vamos a continuar. Aquí les coloqué más información yo en la presentación. Aquí ya tienen un mapa o mapa conceptual o esquema de cómo se dividen esas fichas, ¿verdad? Las bibliográficas se dividen de obras independientes. Permítanme. De obras independientes, se mueve esto. Y como les decía, se clasifican según el número de autores. Si un libro solo lo escribió una persona, esa ficha bibliográfica es de un autor. Si lo escribieron 2 autores, entonces esa ficha es de 2 autores, pero siempre bibliográfica, ¿verdad? En el caso de las hemerográficas se obtiene la información de revistas, periódicos, antologías, congresos, obras completas, siempre de hechos noticiosos, ¿verdad? O de fuentes de ese tipo, de periódicos o revistas. Y las de trabajos las obtenemos de manera textual, de resumen, mixtas, con definiciones o cursadas de manera personal. Y aquí ustedes tienen un ejemplo de cada una de ellas. Miren la ficha bibliográfica que es extraída de libros, ahí lo aclara entre paréntesis. Vamos a incluir el apellido y nombre. ¿De quién? Del autor, ¿verdad? El título del libro. La ciudad en la cual fue editada, el editorial que editó ese libro y el año en que fue publicado. Incluso podemos incluir ahí el número de páginas del libro. En la hemerográfica, que puede ser extraída de una revista o de un periódico, yo coloco el apellido y el nombre del autor de la nota, el título o subtítulo de la noticia o del reportaje que yo estoy queriendo extraer en mi ficha, el nombre de la revista, la ciudad donde fue publicado esa noticia o el periódico, el volumen o el número en que se ubica la página donde comienza y donde termina esa publicación y el año, ¿verdad? En datos generales. Y por último tenemos la ficha de trabajo que incluye apellido y nombre, así en ese orden. Primero el apellido y luego el nombre. Yo no voy a poner, por ejemplo, si Denzel le escribió Naomi. Naomi, dígame su apellido. Rafidi. Ok. Yo no voy a colocar, si Naomi hizo un libro, yo no le voy a colocar Naomi Rafidi en el nombre del autor, sino Rafidi Naomi. Y siempre con las comas, así como está ahí, si se fijan, esas comas, esas comillas siempre deben de ir en la ficha. El título, ahí dice, ven que el título está entre comillas, ¿verdad? Si el libro de Naomi se llama La Isla Secreta, entonces el nombre de La Isla Secreta va a ir entre comillas. Así como está en los ejemplos en la imagen, así tienen que redactar la ficha. Ya la ficha de trabajo es un poco menos normativa porque solo colocamos ahí el nombre y el apellido si nosotros queremos, apellido y nombre, perdón, de donde extrajimos nosotros o el autor del libro de donde extrajimos la información, el título del libro, el tomo, la editorial, el lugar y la fecha, si nosotros así lo queremos, el número de página en donde está la información y el contenido, ¿verdad?
Y en las 3 tipos de fichas nosotros podemos colocar observaciones personales que tengamos. También es una regla que usted en una ficha no va a escribir revés y derecho. Va a utilizar solo una cara de la tarjetita, el revés no lo va a utilizar. No como cuando empezamos a exponer, ¿verdad? Y le dan, y tienen lleno un lado y cuando terminan giran la fichita y el otro lado está igual de lleno. Eso hace que la persona que lo está escuchando a usted se canse antes de empezarlo a escuchar. Aquí tenemos ejemplos. Miren la ficha bibliográfica. Yo les voy a enviar estos ejemplos. Le ponen el nombre del libro. En este caso hicimos la ficha bibliográfica del Principito. El Principito, el nombre del libro, el autor, Antonio de Saint. La edición fue la primera, fue publicado en México. La editorial latinoamericana, SA, fue quien lo editó en el año de 1998 y tiene 99 páginas. Así de sencillo es una ficha bibliográfica. Yo le puedo mandar estas imágenes ahí al grupo. Este es un ejemplo de una ficha de trabajo. Si se fijan, yo tengo mi contenido arriba. Ahí tengo todo información sobre el respeto. Y me dice de quién escribió ese concepto. Dice que fue Ramos Ruiz. Luis, miren, si se fijan ahí los apellidos primero. Ramos Ruiz, Luis. Página 10 de un libro de psicología. Luego de leer esa información, yo concluí que eso que está resaltado en amarillo es lo más importante y lo que yo quiero anotar en mi ficha. Elaboro mi ficha con los tamaños que anteriormente hablamos y coloco eso que yo considero más importante, entre comillas, porque lo estoy haciendo tal cual lo escribió el autor. Cuando yo no incluyo, esto es para que ustedes lo utilicen siempre. Cuando en un resumen ustedes colocan tal cual dijo o escribió el autor de esa información, lo tienen que hacer entre comillas. Cuando hay autor, cuando no hay autor, entonces no es necesario. En este caso, como si había un autor, por eso están las comillas. Ahí si se fijan en la ficha está siempre el título del tema, del contenido, está lo que yo extraje más importante, abajito me aparece apellido y nombre del autor de esa información, de qué libro lo extraje y en qué página se encontraba esa información. Miren, ese es un ejemplo de una ficha textual o una ficha de resumen siempre de tipo de trabajo, ¿verdad? Estos son ejemplos de las fichas hemerográficas, son obtenidas de libros o revistas. La primera es una ficha general. Miren, ahí me aparece primero el nombre de la publicación, que va en negrita y subrayada. La publicación o el título de la noticia era Saber ver lo contemporáneo del arte. Luego, del nombre de mi nota, pongo ahí el lugar donde fue publicado, que en este caso fue en México. Luego va la editorial, que es la Fundación Cultural de Televisa, de América y América Central, creo que significa eso. Luego se colocan las comas y colocamos ahí el volumen y número el volumen, que es ese número 16 que menciona ahí. A veces aparece, a veces no. Volumen cuando hay revista, cuando hay periódico, el número de página. Ustedes siempre se van a fijar que en el periódico hay número de página. Se va a terminar la clase, se vuelven a conectar por favor para terminarlas de explicar. Vamos a usar unos 10 minutitos. Y por último, la fecha en que fue publicado esa nota, ¿verdad? Luego está la analítica, que pueden ver ahí, igual el nombre en el analítica.